Mi nombre es Lucas, tengo 29 años y soy camionero. Paso la mayor parte de mi tiempo en la carretera, así que los moteles baratos y medio aislados son prácticamente mi segunda casa. Ese día en específico, estaba pasando por una carretera en las afueras de Torreón, en Coahuila, México, y decidí parar para descansar en un motel que parecía bien sencillo. Era un lugar medio viejo, con esas luces de neón parpadeando medio rotas, pero estaba bien para mi bolsillo. Llegué ahí como a las 11 de la noche, agotado, solo queriendo una cama para dormir unas horas antes de volver a la carretera. Estacioné mi camión en una esquina del estacionamiento, que era bien grande y mal iluminado, y fui a recoger la llave del cuarto en la recepción. El tipo que me atendió parecía medio nervioso, pero no le di importancia. Pensé que era solo cansancio suyo. Después de agarrar la llave, volví al estacionamiento para sacar mi mochila del camión. Todo estaba silencioso. Solo se escuchaban unos grillos y el viento pegando en los árboles secos cercanos. Pero mientras sacaba mis cosas, sentí un escalofrío en la espalda. ¿Saben? Miré a los lados y juro que vi una sombra moviéndose en la esquina del estacionamiento, cerca de unos carros viejos estacionados. No era una persona clara, era más como una silueta oscura, caminando despacio, casi arrastrando los pies. Mi corazón se aceleró de inmediato, pero pensé que podía ser solo algún huésped saliendo a fumar o algo así. Me quedé parado unos segundos, tratando de ver mejor, pero la luz era tan débil que no podía estar seguro. Agarré mi mochila rápido y fui al cuarto, tratando de no pensar mucho en eso. Al llegar a mi cuarto, número 12, cerré la puerta con llave y puse una silla contra ella, solo por seguridad. El lugar era medio deprimente, con un olor a humedad y una cama que chirriaba solo de mirarla. Todo estaba en silencio, pero yo no podía relajarme. Me quedaba pensando en esa sombra de afuera, y mi cabeza empezó a imaginar 1000 cosas. ¿Y si era alguien siguiéndome? ¿O solo mi mente cansada inventando cosas? Intenté convencerme de que era una tontería, que solo necesitaba dormir. Pero, aún así, dejé la luz de la lámpara encendida. No tenía valor para quedarme en la oscuridad total. Me acosté en la cama, pero cada ruidito me hacía abrir los ojos otra vez, como el sonido del viento o unos pasos lejanos que juro que escuchaba en el pasillo. Ya eran como las 2 de la mañana, y yo todavía no había podido cerrar los ojos. De repente, escuché un sonido que me hizo sentarme en la cama de golpe. Era un teléfono sonando, pero no era en mi cuarto. Venía de algún lugar cercano, tal vez del cuarto de al lado. El sonido era insistente, sonaba, paraba y volvía a sonar. Pensé que debía ser alguien marcando mal o algo así, pero el motel parecía vacío. No había casi nadie ahí. Me levanté y pegué la oreja a la pared, tratando de entender de dónde venía el ruido. Mi corazón estaba a 1000, porque no tenía sentido que un teléfono sonara a esa hora en un cuarto que parecía desocupado. Me quedé unos minutos así solo escuchando, y de repente el sonido paró, pero, en lugar de aliviarme, eso me puso más tenso todavía. ¿Quién estaba llamando? O peor, ¿quién estaba escuchando? Decidí intentar ignorarlo y volví a la cama, pero no había forma de estar tranquilo. Empecé a recordar unas historias que otros camioneros contaban sobre ese tramo de carretera, sobre este motel en especial. Decían que, años atrás, era un punto de parada para gente que estaba huyendo de la policía, como criminales de verdad, que usaban el lugar para esconderse. Nunca les di mucha importancia a esas charlas. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Pero, en ese momento, esas historias empezaron a parecer muy reales. ¿Y si había algo malo con este lugar? ¿Y si todavía había gente extraña rondando por ahí? Mi cuarto estaba cerrado con llave, pero no paraba de mirar la puerta, imaginando si alguien intentaría entrar. Mi miedo crecía con cada minuto.
Hacia las 3 de la mañana, escuché un ruido diferente, esta vez más cerca. Era como si alguien estuviera manipulando unas llaves, un tintineo metálico, bien bajito, pero lo suficientemente claro como para congelarme. Venía de afuera, tal vez del pasillo o incluso de la puerta de mi cuarto. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y fui a la ventana para espiar por la cortina. El estacionamiento estaba vacío, pero juro que vi esa misma sombra otra vez, ahora más cerca, parada junto a un poste de luz que parpadeaba. No se podía ver rostro ni ropa, solo la forma de una persona, o algo que parecía una persona. Mi estómago se revolvió y me alejé de la ventana rápido, con miedo de que eso me viera. Me quedé apoyado en la pared, solo escuchando el sonido de las llaves, que ahora parecía más insistente. En ese punto, ya estaba en pánico, pero no sabía qué hacer. ¿Llamar a la recepción? ¿Y si el tipo de ahí era parte de esto? ¿Quién sabe? Pensé en agarrar mis cosas e irme, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía moverme. El sonido de las llaves paró de repente, y por un momento pensé que todo estaba bien, que era solo mi imaginación, pero luego escuché un clic, como si alguien hubiera abierto una puerta cerca. No era la mía, gracias a Dios, pero estaba lo suficientemente cerca como para saber que algo muy malo estaba pasando. Me quedé callado, conteniendo la respiración, solo esperando a ver qué iba a pasar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en mi pecho. No sabía si era alguien de limpieza, un huésped o algo peor. Estaba tratando de convencerme de salir de ahí, agarrar mi camión y largarme, cuando escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, pesados, como si la persona no tuviera prisa, pero al mismo tiempo parecían calculados, como alguien que no quería ser oído. Me quedé paralizado, solo mirando la puerta de mi cuarto, rezando para que nadie intentara entrar. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, y juro que escuché a alguien respirar del otro lado, un sonido ronco, casi como un susurro. No había forma de que fuera mi imaginación, era real, estaba sucediendo. Me quedé sin reacción, solo sosteniendo la silla que estaba contra la puerta con más fuerza, como si eso fuera a protegerme. Todo mi cuerpo estaba helado, y solo pensaba que, si esa puerta se abría, no iba a tener a dónde correr. Me quedé ahí, parado como una estatua, por unos minutos que parecieron horas. La respiración del otro lado de la puerta continuó, lenta y pesada, como si quien fuera que estuviera ahí supiera que yo estaba escuchando. Mi cabeza estaba a 1000, pensando en todas las posibilidades. ¿Sería un ladrón? ¿Alguien del motel jugando conmigo? ¿O algo que ni quería imaginar? No tenía forma de saber, y eso era lo peor de todo. Solo sé que todo mi cuerpo estaba temblando y sujetaba la silla con tanta fuerza que me dolían los dedos. No sabía si gritar por ayuda o quedarme callado para no llamar la atención. El miedo me estaba ahogando y solo quería que eso terminara pronto. Finalmente, después de un rato, escuché los pasos alejarse, despacio, como si la persona hubiera desistido, pero no pude relajarme ni por un segundo. Incluso con los pasos desapareciendo, no tuve el valor de moverme. Me quedé apoyado en la pared, todavía sosteniendo la silla, con miedo de que fuera una trampa, de que la persona regresara. Miré el celular para ver la hora. Eran casi las 3:30 de la mañana, y me di cuenta de que no tenía señal alguna. Ni para llamar a emergencias ni para enviar un mensaje a alguien. Eso solo empeoró mi sensación de estar atrapado ahí, sin salida. Pensé en abrir la ventana y saltar, pero mi cuarto estaba en el segundo piso y no iba a arriesgarme a romperme una pierna en medio de la nada. Además, ¿y si había alguien esperándome abajo? Solo de pensar en eso, mi estómago se revolvía otra vez. Estaba completamente solo, o al menos creía que lo estaba. De repente, escuché otro ruido, esta vez más bajo, pero igual de escalofriante. Era como si alguien estuviera rascando la pared.
muy suave, casi imperceptible, pero suficiente para ponerme en alerta. Venía del lado del cuarto, de la pared que dividía el mío con el de alguien. Mi corazón se aceleró otra vez, porque sabía que ese cuarto estaba vacío. Al menos eso parecía cuando llegué. ¿Será que alguien entró mientras yo estaba distraído? ¿O era algo peor, algo que ni quería pensar? Me quedé mirando la pared, como si pudiera ver a través de ella, pero claro que no se veía nada. El rasguño continuó, rítmico, como si fuera a propósito, como si alguien quisiera que lo escuchara. Cada sonido era un golpe en mi pecho. Decidí que no podía quedarme parado, necesitaba hacer algo. Agarré la llave de mi camión y empecé a recoger mis cosas muy despacio, sin hacer ruido. Mi plan era simple: esperar unos minutos más, abrir la puerta bien callado y correr al estacionamiento. No iba a quedarme ahí ni un segundo más, incluso si tenía que manejar toda la noche sin dormir. Pero mientras ponía la mochila en mi espalda, escuché algo que me hizo parar de inmediato. Era una risa, muy baja, casi un murmullo, que venía de algún lugar que no podía identificar. No era una risa alegre, era algo raro, como si la persona se estuviera divirtiendo con mi miedo. Mi sangre se heló y casi dejó caer la mochila al suelo. ¿Quién se estaba riendo? ¿Y por qué? Me quedé mirando las paredes, la puerta, las ventanas, tratando de encontrar de dónde venía ese sonido. Pero todo estaba en silencio otra vez, como si lo hubiera imaginado. Solo que sabía que no era cosa de mi cabeza. Lo había escuchado. Era real. Todo mi cuerpo estaba erizado y solo podía pensar que necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. Me puse la mochila al hombro y fui hacia la puerta, pero antes de abrir, espié por el ojo de la cerradura. No se veía casi nada, solo un pedazo del pasillo oscuro, pero parecía vacío. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que me iba a desmayar. Sostuve el pomo de la puerta con la mano temblorosa, sin saber si era lo correcto. Y si había alguien esperando del otro lado. Abrí la puerta muy despacio, solo una rendija, y miré al pasillo. No había nadie, al menos no que pudiera ver. El pasillo estaba oscuro, con una lámpara parpadeando al fondo, lo que hacía que todo fuera aún más escalofriante. El olor a humedad parecía más fuerte ahí afuera, y el silencio era sofocante. Cerré la puerta de mi cuarto detrás de mí, pero no con llave, porque no quería hacer ruido con ella. Empecé a caminar muy despacio, pegado a la pared, hacia las escaleras que llevaban al estacionamiento. Cada paso que daba parecía demasiado fuerte, como si fuera a delatar dónde estaba. Mi plan era bajar, entrar al camión y desaparecer de ahí sin mirar atrás. Pero sabía que cualquier cosa podía pasar en el camino. Mientras bajaba las escaleras, escuché de nuevo ese sonido de llaves tintineando, pero esta vez parecía venir de abajo, del primer piso, cerca de la recepción. Todo mi cuerpo se tensó y me detuve en medio de la escalera, sin saber si seguir o volver. Miré por las ventanas que daban al estacionamiento, y ahí estaba otra vez, esa sombra, parada cerca de mi camión. No podía creerlo. Parecía que eso sabía exactamente a dónde iba. Mi corazón casi se detuvo, y me agaché instintivamente, con miedo de que me viera. Me quedé ahí, agachado en la escalera, tratando de decidir qué hacer. No había forma de correr al camión con esa cosa ahí, pero tampoco quería volver al cuarto. Estaba atrapado. Me quedé agachado unos minutos, solo observando por la ventana. La sombra no se movía, parecía que me estaba esperando, como si supiera que iba a intentar escapar. Pensé en gritar por ayuda, pero ¿quién me iba a escuchar en ese lugar en medio de la nada? ¿El recepcionista? ¿Y si él era parte de esto? Mi miedo se estaba convirtiendo en desesperación, y empecé a sudar frío, incluso con la noche helada.
Miré a los lados, tratando de encontrar otra salida, tal vez una puerta trasera o algo así. Pero no conocía el motel, no sabía a dónde ir. Solo sabía que necesitaba pensar rápido, porque cada segundo ahí era un segundo más de peligro. Mi pecho estaba apretado, y solo pensaba en mi familia, en cómo quería estar en casa, lejos de esa pesadilla. No sé si alguien aquí ha pasado por algo así, o si conoce más historias sobre ese lugar. Si saben algo, cuéntenme, porque hasta hoy no entiendo qué pasó. Todo empezó de la nada y terminó de la misma manera, sin explicación. Solo sé que salí vivo, y eso ya es más que suficiente para mí. Todavía me pregunto si esa sombra estaba realmente detrás de mí, o si era algo que solo existía ahí, en ese lugar. No tengo respuestas, y creo que nunca las tendré. Solo quería desahogarme, porque guardar esto dentro de mí me estaba matando poco a poco. Cada vez que cierro los ojos por la noche, todavía escucho ese tintineo de llaves en mi cabeza o ese sonido de pasos en el pasillo. No es algo que se pueda simplemente ignorar o olvidar. Intenté hablar con un amigo sobre esto, pero solo se rió, pensó que estaba exagerando, pero quien no lo vivió no entiende cuánto me afectó. Cambié después de esa noche. Me volví más paranoico. Miro las sombras de una manera que nunca antes miraba. Es como si algo se hubiera quedado conmigo, incluso habiendo salido de ahí. No sé si volveré a ser el mismo de antes, pero lo estoy intentando. Evito hablar mucho sobre esto porque las personas o no creen o me miran como si estuviera loco. Pero aquí, en este foro, creo que puedo compartir sin miedo a ser juzgado. Si alguien ha pasado por algo parecido o tiene una explicación, por favor, díganmelo, porque hasta hoy no puedo entender cómo todo eso pasó en pocas horas y luego simplemente se detuvo, como si nunca hubiera existido. Es un misterio que me acompaña y creo que seguirá acompañándome por mucho tiempo. Espero que mi relato tenga sentido para ustedes, incluso si es difícil de creer. Solo quería sacarlo de dentro, porque aún me siento atrapado en esa noche de alguna forma. No se lo deseo a nadie, de verdad. Si pueden, eviten lugares extraños, especialmente moteles aislados como ese. Nunca se sabe qué puede estar escondido en las sombras. Y, en mi caso, no sé si era humano o no, pero el miedo que sentí fue más real que cualquier cosa que haya vivido. Gracias por leer. De corazón, necesitaba quitarme este peso del pecho. Mi nombre es Ana, tengo 17 años y estudio en una escuela pública aquí en Torreón, Coahuila, México. Formo parte del grupo de teatro de la escuela y siempre ensayamos en el auditorio, un lugar medio viejo, pero que tiene una vibra chida para las presentaciones. Pero, en una noche de ensayo, pasó algo que me marcó mucho y necesito desahogarme sobre esto. Era un día normal, nos habíamos quedado hasta tarde para ajustar los detalles de una obra que íbamos a presentar a fin de mes. Estábamos solo yo, 3 amigos más y el profesor que coordina el grupo. Eran como las 8 de la noche, y el auditorio estaba casi vacío, solo con nosotros y el eco de nuestros pasos en el escenario. De repente, empezamos a escuchar unas voces bajas, como si alguien estuviera hablando lejos. Al principio, pensamos que era solo el sonido de otras personas en la escuela, como los conserjes o alguien que se hubiera quedado por ahí. Pero la escuela estaba prácticamente desierta, porque las clases ya habían terminado hacía horas. Las voces no paraban, parecían venir de todos lados, a veces más fuertes, a veces casi un susurro. No se podía entender lo que decían, era como un murmullo confuso, pero suficiente para ponerme la piel de gallina. Miré a mis amigos y todos tenían la misma cara de miedo que yo. El profesor trató de disimular. Dijo que era solo el eco del auditorio jugando con nosotros, pero se notaba que él también estaba incómodo. Paramos el ensayo de inmediato,
porque nadie quería seguir con ese sonido extraño en el aire. Decidimos echar un vistazo por el auditorio, pensando que podía ser alguien escondido o jugando con nosotros. Fuimos en grupo, nadie quería quedarse solo, y revisamos los bastidores, el backstage, hasta las sillas de la platea. No había nadie, absolutamente nada. Pero, mientras buscábamos, las voces parecieron hacerse más fuertes por un momento, como si se estuvieran riendo de nosotros. Mi corazón estaba a 1000, y yo solo quería salir de ahí. Pero el profesor insistió en que termináramos de revisar todo antes de irnos. Agarré la mano de mi amiga Clara, que estaba tan asustada como yo, y seguimos caminando. El auditorio, que siempre me había parecido un lugar acogedor, de repente parecía enorme y sofocante, con sombras en todos los rincones. Mientras caminábamos por los bastidores, noté algo que me hizo detenerme en seco. Las cortinas del escenario, esas pesadas de terciopelo rojo, se estaban moviendo solas muy suavemente, como si alguien hubiera pasado por ellas. Pero no había viento, las puertas y ventanas estaban cerradas. Me quedé mirando, sin creer lo que veía, y se lo mostré a los demás. Todos se congelaron, nadie sabía qué decir. Mi amigo Pedro hasta trató de bromear, diciendo que era solo un truco de luz, pero su voz temblaba tanto que no convenció a nadie. Eso no era normal, y lo sabíamos. Mi estómago estaba revuelto, y solo pensaba en cómo quería estar en casa, lejos de ese lugar. De repente, las luces del auditorio empezaron a parpadear, como en esas películas de terror de las que nos reímos, solo que ahí no tenía ninguna gracia. Parpadearon por unos segundos, y luego se apagaron por completo, dejándonos en la oscuridad total. Solté un grito bajito, no pude contenerme, y apreté más fuerte la mano de Clara. El profesor sacó su celular para usar la linterna, pero incluso así la oscuridad parecía tragarse la luz. Las voces volvieron en ese momento, más claras, casi como si estuvieran justo a nuestro lado. No se podían entender las palabras, pero el tono era triste, como si alguien estuviera llorando o lamentándose por algo. Todo mi cuerpo estaba helado, y solo quería correr de ahí, pero mis piernas parecían estar trabadas. El profesor trató de calmarnos, diciendo que era solo un problema en el cableado, que la escuela era vieja y eso pasaba a veces, pero yo sabía que no era solo eso. Había algo malo, algo que no podíamos explicar. Nos quedamos agrupados en medio del escenario, con la linterna iluminando solo un pedacito a nuestro alrededor, mientras el resto del auditorio estaba sumido en la oscuridad. Cada ruidito, como el crujido del suelo de madera o el eco de un paso, me hacía brincar de miedo. Las voces no paraban, parecían girar a nuestro alrededor, y empecé a sentir un peso en el pecho, como si algo me estuviera observando. No era solo miedo, era una sensación de tristeza profunda, casi como si estuviera sintiendo lo que esas voces sentían. Empecé a recordar unas historias que escuchaba en la escuela sobre que el auditorio era un lugar extraño por la noche. Algunos conserjes contaban que ya habían visto las cortinas moverse solas después del turno, o escuchado ruidos de alguien caminando en el escenario cuando no había nadie. Siempre pensé que era solo charla para asustar a los nuevos, pero en ese momento todo parecía tener sentido. Había una leyenda antigua en la escuela sobre una chica que adoraba el teatro, que vivía en el auditorio ensayando, pero que murió de forma trágica hace muchos años. Decían que su espíritu todavía rondaba por ahí, como si no pudiera dejar el lugar. Nunca creí en eso, pero en ese momento, con esas voces y las luces apagadas, empecé a dudar de todo lo que pensaba que sabía. Me quedé pensando si habíamos hecho algo malo, como tocar algo que no debíamos, o si era simplemente el lugar que tenía esa energía pesada. Mi amigo Juan susurró que tal vez deberíamos decir algo, como pedirle a quien fuera que estuviera ahí que nos dejara en paz, pero solo de pensar en eso mi cuerpo se erizaba aún más. No quería hablar con nadie o nada que no pudiera ver.
Solo quería que las luces volvieran y que pudiéramos salir de ahí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. La sensación de estar siendo observada no se iba y cada segundo parecía una eternidad. Solo rezaba para que nada peor pasara mientras estuviéramos atrapados en esa oscuridad. Nos quedamos ahí, en medio del escenario, por unos minutos que parecieron horas, solo esperando que las luces volvieran. El profesor seguía con la linterna del celular, pero la batería se estaba acabando, y la luz se volvía cada vez más débil. Las voces no paraban. A veces parecían más lejanas, otras veces tan cercas que pensaba que alguien iba a tocar mi hombro. Todo mi cuerpo estaba tenso y no podía dejar de temblar. Clara, que estaba a mi lado, susurró que creía haber visto algo moverse en las cortinas otra vez. Pero yo no tuve el valor de mirar. Solo apreté su mano más fuerte y cerré los ojos por un segundo, tratando de convencerme de que era solo imaginación. Pero el miedo no se iba y esa tristeza pesada parecía crecer dentro de mí, como si no fuera solo mía. De repente, escuchamos un ruido diferente, como un crujido fuerte, que venía del techo o de algún lugar arriba del escenario. Parecía que algo pesado se estaba moviendo, como una de las estructuras de luz o de las cuerdas que sostienen las cortinas. Todos miramos hacia arriba, pero no se podía ver nada en la oscuridad. El profesor nos pidió que nos mantuviéramos calmados, pero su voz temblaba, y eso solo me puso más nerviosa. Mi corazón se aceleró aún más, y empecé a imaginar mil cosas, como la estructura cayendo sobre nosotros o algo peor. Las voces parecieron responder al ruido, volviéndose más agitadas, casi como si estuvieran gritando. Ya no aguantaba más, solo quería gritar también, pero me contuve para no asustar aún más a mis amigos. Decidí que no podíamos quedarnos ahí parados, necesitaba hacer algo. Susurré al profesor que teníamos que salir, ir afuera del auditorio, aunque fuera en la oscuridad. Él estuvo de acuerdo, pero dijo que necesitaba encontrar la salida de los bastidores porque la puerta principal estaba lejos. Empezamos a caminar despacio, palpando las paredes y el suelo, con la linterna casi apagándose. Cada paso parecía un riesgo, porque el escenario estaba lleno de cables y objetos en los que podíamos tropezar. Las voces nos seguían, como si supieran a dónde íbamos. Mi pecho estaba tan apretado que apenas podía respirar, y solo pensaba que, si algo pasaba, no había forma de correr en esa oscuridad. Mientras caminábamos, sentí un viento frío en el cuello, como si alguien hubiera soplado muy cerca de mí. No tenía explicación, porque todo estaba cerrado, no había aire circulando ahí. Giré la cara rápido, pero claro que no vi nada, solo oscuridad. Todo mi cuerpo se heló y casi tropiezo de lo asustada que estaba. Les pregunté a los demás si habían sentido algo, pero nadie respondió. Creo que todos estaban concentrados en salir de ahí. Pero yo sabía que no era cosa de mi cabeza, era real, y eso me desesperaba aún más. Empecé a murmurar bajito, casi rezando, pidiendo que saliéramos pronto y que nada nos siguiera. Llegamos a la salida de los bastidores, donde había una puerta que llevaba al pasillo de la escuela. El profesor intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave y no encontraba la llave en la oscuridad. En ese momento, las voces parecieron volverse más fuertes otra vez, como si estuvieran enojadas porque intentábamos irnos. Mi amigo Pedro empezó a golpear la puerta, desesperado, pidiendo que alguien escuchara y abriera del otro lado. Pero no había nadie. La escuela estaba vacía, y el sonido de los golpes solo resonaba en el silencio, haciendo que todo fuera más aterrador. Empecé a llorar bajito, sin poder contenerme, porque parecía que nunca íbamos a salir de ahí. El miedo me estaba ahogando, y esa sensación de tristeza parecía jalarme hacia abajo. Mientras el profesor manipulaba la puerta, escuché un sonido que me hizo congelarme de nuevo.
Era como un llanto, muy bajo, pero lo suficientemente claro como para saber que no era ninguno de nosotros. Venía de atrás, del escenario, como si alguien realmente estuviera sufriendo ahí. Todo mi cuerpo se erizó y no pude ni girar para mirar. Solo me quedé parada, agarrando el brazo de Clara. Ella también lo escuchó, porque apretó mi brazo tan fuerte que dolió. El profesor detuvo lo que estaba haciendo y se quedó callado, como si intentara entender qué era. Las voces pararon de repente, pero el llanto continuó, débil y triste, como si pidiera ayuda. Mi corazón estaba en la garganta y solo pensaba en la leyenda de esa chica, imaginando si era ella ahí, llorando por algo que no entendíamos. Me quedé intentando recordar todo lo que había oído sobre esa historia de la chica. Decían que era una estudiante apasionada por el teatro, que pasaba horas en el auditorio ensayando y que murió de forma trágica hace muchos años. Nadie sabe exactamente cómo. Contaban que nunca dejó la escuela, que su espíritu todavía aparecía para quienes se quedaban hasta tarde. También decían que algunos estudiantes soñaban con ella, soñaban que estaban actuando en el escenario y se despertaban con nostalgia, pero también con un sentimiento extraño, medio inquieto. Yo ya había tenido un sueño así meses antes, pero no le di importancia. Pensé que era solo porque paso mucho tiempo en el auditorio. Pero ahora, escuchando ese llanto, empecé a preguntarme si tenía algo que ver. ¿Sería ella? ¿Estaría intentando hablarnos? El profesor finalmente encontró la llave en su bolsillo y logró abrir la puerta con las manos temblando. Corrimos al pasillo, incluso en la oscuridad, sin mirar atrás. El llanto se volvió más bajo, casi desapareciendo, pero todavía se podía escuchar resonando de lejos. El pasillo estaba helado y las luces también estaban apagadas ahí, pero al menos estábamos fuera del auditorio. Mi corazón seguía acelerado y no podía dejar de pensar en ese sonido triste, en esa sensación de que algo o alguien quería que nos quedáramos. Caminamos rápido hacia la salida principal de la escuela, solo queriendo llegar al patio, donde había luz de la calle. Pero aún así, sentía que algo nos seguía, como un peso en la espalda, diciéndome que no mirara hacia atrás. No sé bien por dónde empezar esto, pero necesitaba escribirlo en algún lugar. Tal vez para ver si alguien ya pasó por algo parecido o solo para desahogarme, porque todavía me quedo helado solo de recordarlo. Trabajo como vigilante nocturno en una obra abandonada en los alrededores del barrio Doctores, en la Ciudad de México. La constructora quebró hace más de 2 años y nadie más pisa ahí excepto yo. La estructura está toda en esqueleto, lleno de concreto bruto, andamios oxidados y ese silencio pesado que parece empeorar de madrugada. No hay energía, así que llevo mis linternas y una batería portátil para cargar el celular. El lugar es grande, uno puede perderse ahí dentro, y el viento que pasa entre las paredes abiertas hace ruidos extraños. Pero incluso con todo eso, siempre pensé que el mayor riesgo sería algún ladrón o adicto tratando de invadir. Al menos eso era lo que pensaba hasta hace unas semanas. Todo comenzó con unas marcas que vi en la pared. La pintura había sido aplicada recientemente. Creo que intentaron retomar la obra a principios de año, pero pararon de nuevo. Estaba revisando las áreas como siempre, y cuando pasé por uno de los pasillos del segundo piso, vi unas marcas de manos en la pared, pequeñas, muy pequeñas. En ese momento pensé que algún chiquillo había logrado entrar de día, qué sé yo. Borré las marcas con un trapo húmedo que llevo y no le di mucha importancia. Pero al día siguiente, estaban ahí de nuevo, mismo lugar, y parecía exactamente la misma posición de las manos.
A estas alturas ya comencé a inquietarme. Para tratar de resolver de una vez, compré 2 cámaras simples e instalé una apuntando a ese pasillo y otra a la entrada principal. Conecté todo en un sistema básico con la batería y una tarjeta de memoria. Nada muy tecnológico, pero servía para lo necesario. En la primera noche, cuando fui a revisar las grabaciones, noté algo extraño. La cámara se apagaba exactamente a las 3:12 de la madrugada. No era falta de batería, porque el sistema todavía mostraba carga. Simplemente dejaba de grabar a esa hora. Pensé que era un defecto en el aparato. Cambié los cables, incluso cambié la cámara, y sucedió de nuevo. Siempre a las 3:12, ni un minuto más, ni menos. Una de las noches, decidí quedarme parado en el pasillo de las marcas durante esa hora, solo para ver. El reloj del celular marcaba las 3:10 cuando todo se volvió absurdamente silencioso, como si hasta el viento se hubiera detenido. No sé explicarlo, pero sentí un peso en el aire, una sensación de que no debía estar ahí. A las 3:12 en punto, escuché un ruido de martillazo viniendo del piso de arriba. 1, 2, 3 golpes bien espaciados. El tipo de sonido que se escucha cuando alguien está clavando algo en una viga de madera. Lo más absurdo es que ya no hay madera ahí, solo concreto. Subí corriendo con la linterna temblando en la mano, pero no había absolutamente nada. Ni un alma, ninguna herramienta caída, nada. Después de eso, los martillazos comenzaron a aparecer en otras noches también. Siempre a la misma hora. Siempre de la nada. A veces en el piso de arriba, otras veces viniendo del fondo de la construcción. Nunca logré captar el sonido en grabación, porque las cámaras siguen apagándose a las 3:12. Una vez, en la desesperación, intenté grabar con el celular. Cuando fui a ver el video al día siguiente, la pantalla se ponía negra exactamente a partir de esa hora, como si el aparato se hubiera trabado. Y lo peor es que ni siquiera se apagó. Siguió grabando, pero sin imagen ni sonido. Me quedé con un nudo en el estómago. Comencé a notar otros detalles que antes pasaban desapercibidos, como el polvo en el suelo, que parecía haber sido movido, como si alguien hubiera pisado ahí recientemente, aunque el lugar estuviera totalmente abandonado. También noté que las marcas de las manos nunca aparecen en cualquier lugar, solo en las paredes recién pintadas, siempre a la altura exacta de un niño. Eso me dejó aún más inquieto. Esa noche, fui a dar una vuelta por toda la obra, pasando por todos los pasillos y escaleras, pero no vi a nadie. El silencio era sofocante, solo el ruido de mis pasos y de mi respiración. Los martillazos comenzaron a intensificarse, como si alguien estuviera tratando de terminar algo urgente, aunque todo estuviera parado desde hace años. En otra madrugada, escuché un sonido diferente, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado de un lado a otro. Mis nervios estaban a flor de piel, pero no podía dejar de verificar. Tomé la linterna y caminé en dirección al ruido. Cuando llegué al área donde lo escuché, no había nada. El suelo estaba intacto, ninguna marca, ninguna herramienta, nada fuera de lugar. Solo ese silencio extraño de nuevo. La sensación de que estaba siendo observado no me abandonaba. El aire se volvía pesado y todo mi cuerpo se tensaba, como si una presencia invisible estuviera ahí, demasiado cerca. Recuerdo que intenté concentrarme en lo que veía, en lo que sentía, pero parecía que mi mente se quedaba en blanco cada vez que la hora se acercaba. A las 3:12, el reloj del celular parpadeaba y el sistema de las cámaras fallaba. Todo se congelaba. Era como si el tiempo se detuviera o como si algo ahí dentro no quisiera ser visto. Llegué a pensar que podría ser alguna broma de residentes o incluso algún tipo de juego, pero el lugar está rodeado por muros altos y está lejos de casas.
La obra queda en un terreno aislado, donde prácticamente solo pasa quien trabaja ahí o alguien muy curioso, lo que no es el caso. Y nadie nunca apareció, ni siquiera durante el día. Si fuera alguien haciendo esto, al menos ya habría visto u oído algo fuera de lo común. Pero lo único que realmente sucede son esas marcas, los sonidos y las cámaras que se apagan todas las noches, a la misma hora exacta. En una de esas madrugadas, decidí quedarme hasta más tarde, esperando que algo sucediera después de las 3:12. Estaba exhausto, con sueño, pero no quería irme y dejar todo sin respuesta. De repente, comencé a escuchar pasos ligeros, casi un arrastrar, viniendo del pasillo donde están las marcas. La sensación de miedo subió rápido y me congelé. Los pasos se detuvieron muy cerca de mí, pero no pude ver nada. Quería salir corriendo, pero me quedé ahí, inmóvil, solo escuchando. Fue cuando una ráfaga de viento frío pasó a mi lado, haciendo que el cabello se me erizara y mi cuerpo temblara. El viento no entraba por la obra, porque todas las puertas estaban cerradas. Esa misma madrugada, después del viento helado, el silencio volvió a reinar. Fue tan abrupto que parecía que el tiempo se había detenido de nuevo. La sensación de que algo estaba ahí, invisible, era sofocante. Mis ojos estaban fijos, tratando de captar cualquier movimiento, pero nada aparecía. Solo esa oscuridad pesada y el eco distante de lo que parecían ser martillazos viniendo del piso de arriba. Un sonido mecánico, constante, como si alguien estuviera trabajando en algo que ya no debería existir. Era demasiado extraño para ser real, pero mis oídos no me dejaban mentir. Intenté pensar en alguna explicación lógica, tal vez algún residente clandestino que usara el lugar para vivir o hacer algo ilegal, pero eso no encajaba, porque cada vez que intentaba mirar alrededor o llamar la atención, nada respondía. Ningún ruido, ninguna señal de presencia. El lugar parecía muerto, excepto por esos sonidos que insistían en aparecer siempre a la misma hora. Confieso que comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaría volviéndome loco? ¿Estarían el cansancio o la soledad de la noche afectando mi cabeza? Decidí que necesitaba registrar todo, aunque las cámaras siempre se apagaran. Fui a la tienda y compré una grabadora de voz simple, de esas que solo funcionan con pilas, para evitar fallos de energía. La noche siguiente, coloqué la grabadora en medio del pasillo, cerca de las marcas, y me quedé esperando. De nuevo, a las 3:12, los martillazos comenzaron. Esta vez, con más fuerza, más urgencia. Podía escuchar hasta el sonido de la madera golpeando, el eco resonando por las paredes de concreto. No había forma de dudar que aquello estaba sucediendo, solo no sabía de dónde venía. Cuando fui a recoger la grabadora, descubrí que estaba parada, apagada, con las pilas intactas. Intenté encenderla y nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo las cámaras las que fallaban a esa hora, sino todo aparato que intentaba registrar lo que sucedía. Como si algo ahí tuviera control sobre todo. Me quedé aterrorizado, pero al mismo tiempo todavía curioso. Quería entender qué estaba pasando. ¿Por qué solo a las 3:12 y por qué siempre esos sonidos como si alguien estuviera construyendo algo que no debería existir? Comencé a observar el reloj durante las noches, casi hipnotizado por las 3:12. Era como si el mundo entero, la obra, el tiempo, todo conspirara para que esa hora fuera el momento en que algo sucediera. Los ruidos de martillo, los pasos ligeros, el viento frío que no debería entrar. Todo parecía una pieza que encajaba en una lógica extraña, pero que yo no lograba comprender. Lo que más me asustaba es que así como comenzaban, de la nada, todo se detenía. No tenía principio ni fin. Solo ese instante congelado en el tiempo. Aún hoy no sé explicarlo. En las noches siguientes,
Comencé a evitar quedarme cerca del pasillo de las marcas cerca de las 3:12, pero la sensación desagradable me perseguía todo el tiempo. Parecía que el lugar entero estaba vivo, esperando por algo, como si estuviera atrapado en una especie de repetición. A veces, la luz de la linterna temblaba sin motivo, y sentía un escalofrío subiendo por la columna, aunque estuviera bien abrigado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo lidiando con algo común. Aquello me afectaba de una manera que no podía entender, una presencia silenciosa, pesada, que no necesitaba aparecer para ser sentida. Una noche, cuando ya estaba cansado y cerca de terminar mi turno, sentí un olor fuerte a pintura fresca, como si alguien acabara de pintar una pared. Eso fue extraño porque no había nadie ahí, y la pintura debería estar seca desde hace mucho tiempo. El olor invadió el pasillo y permaneció por algunos minutos, luego desapareció de la nada. Mis ojos se fijaron en las paredes y, para mi horror, las marcas de manos pequeñas estaban ahí de nuevo, perfectamente nítidas. Estaba seguro de que había limpiado todas antes de comenzar la ronda. Me quedé parado mirando aquello por un tiempo, el corazón acelerado y la respiración contenida, sin saber qué hacer. Intenté pensar en alguna explicación racional, pero nada tenía sentido. Era como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse, dejar un mensaje, o solo reclamar que el lugar todavía no estaba listo, que aquella construcción seguía viva de alguna forma. El miedo comenzó a apretar el pecho, como una presión invisible, y un escalofrío bajó por mi nuca. En ese momento, solo quería salir de ahí. Más tarde, decidí dar una última vuelta antes de terminar el turno. Caminé por el pasillo silencioso, sosteniendo firme mi linterna. De repente, sentí algo tocar mi brazo, un toque rápido, helado, casi como una mano de verdad. Me giré rápido, pero no había nadie ahí. La piel se me erizó y un sudor frío bajó por la espalda. El corazón latía tan fuerte que parecía que todo el barrio podía oírlo. Quise correr, pero estaba atrapado en ese momento, paralizado por la extrañeza del toque que no vino de nadie. Fue en ese momento cuando el reloj del celular comenzó a parpadear 3:12 de nuevo. Todo pareció volverse pesado, sofocante, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. La luz de la linterna comenzó a fallar, parpadeando en un ritmo extraño. Y entonces, como en un soplo, todo se detuvo. El silencio volvió absoluto. La obra entera pareció morir de nuevo, con el viento desapareciendo, los sonidos desvaneciéndose. Fue tan repentino que me quedé sin reacción, solo ahí parado, sin entender lo que acababa de suceder. Hasta hoy, no sé explicarlo. A la mañana siguiente, todavía con aquello en la cabeza, fui a hablar con el responsable de seguridad de la empresa. No conté todo, claro. Solo dije que estaba escuchando sonidos extraños, que las cámaras estaban fallando y que tal vez sería bueno investigar algún intento de invasión. Su respuesta fue directa. Esta obra ya tuvo otros vigilantes antes que tú. Ninguno duró más de 2 semanas. Me quedé en silencio, digiriendo aquello. Era como si todo tuviera sentido de repente. Nadie aguantaba quedarse ahí porque aquello realmente estaba sucediendo. ¿Y la peor parte? Él dijo esto como si fuera normal. Volví esa noche más nervioso que lo normal. Cualquier ruido me hacía saltar. Intenté seguir mi rutina, dar la vuelta completa al terreno, verificar las entradas, pero la ansiedad crecía conforme el reloj se iba acercando a las 3. Pasé por una de las salas donde habían dejado unas maderas apiladas. Una de las tablas estaba en el suelo, con pequeñas marcas de pisadas sobre el polvo. Parecían pies descalzos de niño, pero no había marcas de entrada o salida. Las pisadas estaban ahí en medio de la sala, como si alguien hubiera surgido de la nada. Me quedé mirando aquello por un tiempo, sin valor para moverme.
Era una imagen tan absurda y al mismo tiempo tan real que me sentí desplazado, como si estuviera dentro de una pesadilla. Me acerqué despacio y tomé una foto con el celular, pero el aparato se trabó. La pantalla se congeló por algunos segundos y luego se reinició sola. Cuando fui a ver, la foto no se había guardado. Esto ocurrió más de una vez esa madrugada. Todo lo que intentaba usar para registrar las cosas simplemente dejaba de funcionar, como si algo ahí tuviera un tipo de bloqueo invisible. La madrugada siguiente, algo nuevo sucedió. Estaba cerca de la sala de las maderas de nuevo cuando escuché, con claridad, un golpe fuerte, seco, como un martillo acertando un clavo. 1, 2, 3 veces. Después, silencio. Corrí hasta el punto de donde parecía haber venido el sonido y, una vez más, no había nadie. Pero una de las maderas tenía un clavo clavado. Juro por todo que esa madera estaba limpia la noche anterior. Toqué el clavo. Todavía estaba caliente, como si hubiera sido martillado segundos antes. Me alejé rápido. Era imposible que aquello hubiera sido hecho por alguien sin que yo viera o escuchara claramente. La sensación en ese instante fue de pánico puro. Tuve que salir de la obra por unos minutos, respirar afuera, tratar de entender lo que estaba viviendo. Solo que cuanto más pensaba, más parecía que nada tenía explicación. Y por más que todo dentro de mí gritara para que dejara aquello y me fuera, algo me hacía volver cada noche. Una mezcla de curiosidad, miedo y la extraña impresión de que, si no volvía, aquello me seguiría afuera. Y sinceramente, no sé qué sería peor. La noche siguiente, intenté actuar como si fuera solo una ronda común. Entré, encendí la radio, hice la lista de verificación del equipo, pero todo parecía fuera de lugar. El silencio no era normal, era pesado, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando golpeé la linterna en la pared recién pintada, ahí estaban de nuevo, las marcas de las manos. Varias esta vez, todas pequeñas, alineadas como si un niño hubiera pasado corriendo y tocado todo en el camino. No pude ni acercarme, solo me di la vuelta y fui caminando despacio hacia el otro lado, tratando de ignorar lo que ya sabía que iba a suceder dentro de poco. Cuando dieron las 3:12, como siempre, la cámara se apagó. Pero esa noche no fue solo la cámara. La radio dejó de funcionar. El celular se trabó. La linterna parpadeó y murió. Me quedé en la oscuridad total, atrapado en aquel lugar enorme, escuchando el sonido de los martillazos comenzar otra vez. Pero esta vez no estaban lejos, estaban muy cerca. Parecía que venían del piso de arriba, exactamente encima de donde yo estaba. Subí corriendo con el celular en la mano, usando la luz de la pantalla para tratar de ver algo. El sonido aumentaba con cada paso que daba. Llegué arriba y el ruido cesó, de la nada. Entré en la sala y vi que una de las columnas de concreto tenía marcas frescas, como si alguien hubiera golpeado en ella con fuerza. La pared estaba levemente agrietada. Me acerqué con cuidado y pasé la mano. La superficie estaba caliente, no tenía ningún sentido. El concreto ahí ya debería estar helado por el frío de la noche. Fue entonces cuando escuché algo que me paralizó por completo. Una respiración. No era mía. Era corta, ligera, pero claramente humana, justo detrás de mí. Me giré rápido. No había nadie, solo el pasillo vacío. Volví a bajar, sin poder pensar bien. Ya no quería saber de nada. Solo quería terminar esa ronda e irme. Cuando llegué a la entrada, para recoger mis cosas y esperar la hora de salida, noté un detalle que casi me hizo vomitar de nervios. Uno de mis guantes, que había dejado colgado en la sala del fondo, estaba en el suelo, lleno de marcas de mano por dentro. Como si alguien se lo hubiera puesto, pero no una persona de mi tamaño. Las marcas eran pequeñas, delicadas,
pero cubrían toda la parte interna. Y lo peor, estaban mojadas, como si fueran recientes. A la mañana siguiente, envié un mensaje al supervisor pidiendo unos días libres. No pude explicar bien. Solo dije que me sentía mal, que necesitaba alejarme. Él no cuestionó. Parecía ya esperarlo. Estuve 2 semanas sin ir, y durante ese tiempo tuve sueños horribles con la obra, con las paredes pintadas, con el sonido del martillo golpeando sin parar. Cuando volví, otro tipo había asumido mi lugar. Me quedé callado. No le avisé nada. Y, sinceramente, hasta hoy no sé si hice bien o mal en no contarle. Volví al trabajo con la sensación de que algo había quedado pendiente. Era como si aquella obra también hubiera dejado una marca en mí. En la primera noche de regreso, intenté no acercarme a la sala de las maderas ni al pasillo donde aparecían las manos. Hice mi ronda solo por las áreas externas y permanecí el máximo tiempo posible cerca del portón. Aún así, la tensión no dejaba mi cuerpo. Era como estar en una zona de peligro constante, solo esperando el próximo susto. A las 3:12 en punto, la cámara se cayó de nuevo. No necesité ni mirar. Ya lo sabía. Incluso manteniendo la distancia, todavía podía escuchar todo. Los martillazos comenzaron otra vez, pero esta vez tenían pausas, como si alguien martillara, luego caminara algunos pasos, luego martillara de nuevo, y con cada nuevo golpe, más cerca. Sentí que mis piernas se debilitaban. La mano temblaba tanto que casi dejé caer la linterna. Me apoyé en la pared de fuera de la construcción, tratando de controlar la respiración, pero el sonido no paraba. Fui invadido por un deseo absurdo de salir corriendo, abandonar todo, pero me quedé ahí parado, esperando que terminara. Como siempre, alrededor de las 3:20, todo cesó. Silencio total. La noche siguiente las cosas cambiaron de nuevo. Cuando llegué, vi que alguien había garabateado en el tablón de avisos una frase que me heló. Él no quiere que paren. No tenía firma. Parecía escrita con carbón o algo parecido, muy tosco. Pregunté al otro vigilante si había sido él, pero lo negó con una mirada extraña, como si también tuviera miedo. Solo se quedó ahí en silencio y entendí que él también estaba viendo y escuchando cosas, pero no quería hablar sobre ello. Y sinceramente, no lo culpo. Comencé a notar que las marcas de manos se extendían cada vez más. Ya no aparecían solo en las paredes recién pintadas, comenzaron a surgir en lugares donde nadie había tocado en meses, en cajas de material, en el capó de la camioneta vieja que estaba ahí parada, hasta en vidrio. Siempre a la misma altura, siempre del mismo tamaño. Como si esa cosa estuviera tratando de moverse, explorar, crecer. Un día encontré una de esas marcas por dentro del vidrio del panel de la garita. Eso acabó conmigo. Era como si ya no hubiera más separación entre fuera y dentro. La última vez que fui hasta allá ya había decidido irme. Había entregado mi aviso previo y solo me faltaba cumplir los últimos 2 días. Entré con el celular encendido en grabación todo el tiempo, aunque sabía que probablemente no captaría nada. Alrededor de las 3 fui hasta el piso de arriba de nuevo. Esta vez vi una sombra pequeña pasando rápido al final del pasillo. Era baja, parecía de un niño. Sostuve la linterna firme y caminé despacio hasta el final del pasillo. Cuando doblé la esquina, solo encontré una cosa: una pared con decenas de marcas de mano, todas superpuestas, todas húmedas como si acabaran de ser hechas. Trabajar en aquella tienda del Plaza Fiesta siempre fue tranquilo, excepto por esa sensación extraña cada vez que necesitaba ir al almacén. Siempre que pasaba por los estantes para buscar algo allá atrás, me daba una fuerte impresión de que alguien estaba ahí, pero cuando miraba, no veía nada.
solo un vacío que hacía que el cuerpo se me erizara. Nunca se lo había contado a nadie porque parecía una tontería, ¿sabes? Pero aquel día, todo cambió. Era una tarde como cualquier otra. El movimiento estaba flojo y solo estábamos yo y 2 personas más en la caja. Cuando tuve que bajar para recoger unas cajas en el almacén, sentí ese mismo peso en el pecho, como si alguien estuviera pegado a mi espalda. Traté de no pensar, tomé lo que necesitaba y volví rápido a la caja, pero escuché un susurro muy bajo, casi como un llamado. Casi no entendí, pero parecía mi nombre. En ese momento me quedé helada. Me detuve y miré hacia atrás, pero no había nadie. La voz era familiar, tan clara que parecía que mi abuela, que murió hace algunos años, estaba ahí hablándome. Me quedé sin reacción, tratando de entender si me estaba volviendo loca o si era cosa de mi cabeza. Volví a la caja con el corazón latiendo acelerado y traté de concentrarme en lo que tenía que hacer, pero la sensación no pasó. Al final del turno, decidí revisar las cámaras de seguridad para tratar de entender qué estaba pasando. Quería estar segura de que no era algún empleado bromeando conmigo o algo parecido. Cuando revisé las imágenes del almacén, mi estómago se apretó. Una figura parada ahí, en la puerta del almacén, inmóvil durante 17 minutos. No se movía, no salía, solo se quedaba ahí, mirando. No pude identificar el rostro. Todo estaba medio distorsionado, pero había algo muy extraño. Desde ese día, cada vez que cierro la caja, comienzan a aparecer esos llantos ahogados que vienen del almacén. No sé explicarlo, pero se puede sentir que no es solo mi cabeza. Traté de contárselo a mis compañeros, pero solo recibí unas miradas extrañas, como si tuvieran miedo de tocar ese tema. Y lo entiendo, porque no hay nada más extraño y pesado que sentir que algo que no debería estar ahí está a tu lado. Después de aquel día, evitaba al máximo ir al almacén sola. Siempre que necesitaba, llamaba a alguien para que me acompañara, porque la sensación de estar siendo observada allá atrás se volvió insoportable. Y los llantos continuaban, pero solo cuando el movimiento de la tienda comenzaba a disminuir y el silencio se apoderaba del lugar. Parecía que el almacén se convertía en otra cosa, un lugar donde la energía pesaba de una manera que daban ganas de salir corriendo. Una vez, en medio de una limpieza, sentí como si una mano hubiera tocado mi brazo. No era un toque fuerte, pero lo suficiente para hacer que un escalofrío subiera por mi columna. Me volteé rápido, pero solo estaban los estantes vacíos y el ruido de la tienda a lo lejos. El silencio en el almacén parecía intensificarse como si alguien estuviera conteniendo la respiración ahí dentro. Traté de ignorarlo, pero mi cuerpo ya no respondía solo por el miedo. Era una advertencia real, no tenía duda. Ese mismo día, después del turno, fui a revisar las cámaras otra vez. Tenía miedo de lo que podía encontrar, pero necesitaba saber. La figura estaba de nuevo en la puerta del almacén, inmóvil, y esta vez parecía que estaba mirando directamente a la cámara. El frío en el estómago no pasó, y me quedé atrapada en esa imagen por un tiempo que ni siquiera puedo contar, como si mi cuerpo se hubiera congelado. Al día siguiente, el gerente preguntó si quería cambiar de turno o de sector, pero no pude explicar bien lo que estaba sintiendo. Solo dije que no me sentía segura. Él puso cara de quien no quería ni escuchar, así que lo dejé pasar. Pero sabía que aquello no iba a terminar así, porque el miedo ya había entrado en mi rutina, estaba ahí todo el tiempo, incluso cuando trataba de fingir que no. La peor parte es que, con el paso de los días, los sonidos en el almacén se volvieron más claros. No eran solo llantos ahogados, había como susurros, gemidos bajos e incluso unos ruidos que parecían pasos. Nunca vi nada, pero sentía una presencia tan fuerte que a veces tenía ganas de gritar.
Incluso traté de grabar algún audio, pero el celular siempre se quedaba sin batería o se trababa cuando me acercaba al almacén. Era como si alguien no quisiera que registrara nada. Una noche, después de cerrar la caja, decidí echar un último vistazo al almacén para asegurarme de que todo estaba en su lugar. Fue entonces cuando sentí algo diferente, un silencio extraño, demasiado pesado. El aire parecía más denso y parecía que cada paso mío hacía eco dentro de ese espacio estrecho. Me quedé parada por un momento, tratando de entender si era solo mi cabeza, pero pronto escuché ese llanto ahogado comenzando de nuevo. Mi cuerpo se paralizó, no pude moverme bien. Traté de concentrarme en respirar porque el miedo casi me estaba ahogando. La voz de mi abuela parecía tan cercana que daban ganas de llamarla, pero sabía que no era ella, que algo estaba mal. Comencé a caminar despacio, mirando a todos los rincones, pero no había nada, ninguna persona o animal. Solo ese ruido extraño, viniendo del fondo del almacén. La luz fluorescente estaba parpadeando y la desesperación solo aumentaba. Cuando me volteé para salir, noté una sombra moviéndose muy rápido detrás de los estantes. No se podía definir qué era, pero la sensación era que algo no humano estaba ahí, observándome. Casi me congelé en ese momento, pero corrí lo más rápido que pude fuera del almacén, con el corazón latiendo en la garganta. No se lo conté a nadie ese día, pero sabía que aquello había sido demasiado real para ser ignorado. Después de eso, comencé a ponerme más nerviosa cada vez que necesitaba pasar cerca del almacén. Evitaba al máximo mirar en esa dirección, y a veces incluso me encontraba hablando bajito con mi abuela, con la esperanza de que aquella presencia fuera ella tratando de protegerme o pedir ayuda. Pero la sensación de algo pesado, triste e incompleto permanecía ahí, como una sombra que no quería irse. Lo peor es que, cuando pensaba que todo había terminado, el llanto ahogado volvió una última vez, la noche que decidí que ya no iba a aguantar trabajar ahí sola. Cerrando la caja, escuché claramente el llanto viniendo del almacén, y una voz débil me llamó por mi nombre, igual que aquella vez. Pero cuando miré hacia atrás, nada estaba ahí. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por algunos segundos y de repente todo quedó en silencio. Desde entonces, nunca más escuché nada, y no sé si aquello realmente terminó o si solo decidió dejarme en paz por ahora. Después de aquel día, pedí ser transferida a otro sector y comencé a evitar al máximo pasar cerca del almacén. No sé explicarlo bien, pero parecía que algo ahí quería que sintiera miedo, o tal vez advertirme de algo que nunca pude entender. La única certeza es que aquella figura parada en la puerta no era humana, y aquella voz realmente parecía la de mi abuela, pero de una manera que me erizaba hasta los huesos. Lo más extraño es que después de que dejé de trabajar cerca del almacén, nada más sucedió. Ni llantos, ni sombras, ni ese frío extraño que me atravesaba. Es como si aquello solo hubiera esperado a que lo descubriera para parar. Pero hasta hoy, cuando paso por el Plaza Fiesta, mi corazón se acelera solo de pensar en aquel lugar, en aquella puerta del almacén donde esa figura estuvo parada por casi 20 minutos. No sé si era una advertencia, un pedido de ayuda o solo una presencia que no pudo descansar. Nunca se lo conté a mi familia, porque sé que pensarán que estoy loca y tal vez ni yo pueda explicarlo bien. Solo sé que viví aquello, que fue real, y que hasta hoy me siento atormentada por aquella voz que llamó mi nombre, como si mi abuela todavía estuviera ahí, tratando de comunicarse de alguna manera. Hasta hoy me encuentro pensando si aquello podría haber sido algo relacionado con el pasado de la tienda o algún espíritu atrapado en ese almacén. Traté de averiguar, pero no encontré nada concreto. Solo quedó ese miedo, esa enorme duda,
y el sonido de aquella voz resonando en mi cabeza cuando cierro los ojos. La verdad es que no tengo respuestas, solo ese recuerdo que no me deja en paz. Si alguien ha pasado por algo parecido, quisiera saber cómo lo manejó, porque hasta hoy siento como si algo invisible estuviera esperándome en aquella tienda. Y la peor parte es que no sé si algún día podré entender lo que realmente ocurrió en ese almacén.